Pido ayuda económica para seguir las construcciones que ya van muy aventajadas, gracias a Dios, y pues a todos ustedes que me escuchan. Pido a las muchachas que reconsideren su futuro. ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿No será Dios que te esté llamando? Piénsalo un poquito. Si sientes que Dios te llama, entrégate a Dios. ¿A qué te llama Jesucristo? Te llama a sufrir, claro. A seguirlo. Él no tiene nada. Te llama a cargar tu cruz de cada día, a renegarte a ti misma, pero sobre todo te llama a seguirlo a Él. Quisiera hablarles hoy, mis hermanos, de lo que es la Santa Misa. Del punto de vista teológico, lo sabemos, se los he repetido muchísimo, es el santo sacrificio de Cristo en la cruz, que de una manera mística se repite. Fue hecho una sola vez, para siempre, pero en cada misa vuelve otra vez a repetirse en vistas a nosotros, para utilidad de nosotros. Y entonces, del punto de vista nuestro, la Santa Misa es el encuentro con Dios, el momento de intimidad recogida, silenciosa, serena, con Dios. Vengo a estar con Dios. Podemos decirlo con un lenguaje ya más moderno teológicamente respecto al sacrificio de la cruz del Monte Calvario. Vengo a mi hora santa. Podemos decir que cuando crucificaron a Cristo nuestro Señor, ¿qué estaba haciendo la Santísima Virgen? Su hora santa. ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? Su hora santa. ¿Qué estaba haciendo el apóstol San Juan y las otras mujeres piadosas? Estaban haciendo su hora santa. Esta es la verdadera hora santa. Vengo a estar con Cristo crucificado. Pero la Santa Misa es también estar con Jesucristo resucitado. Y lo voy a recibir. Va a venir a mi corazón. Quiere estar conmigo. Quiere quedarse conmigo. Y eso me obliga al silencio. Ayer pasó un acontecimiento, pues hijos míos, memorable, ¿verdad? No sé si alguien lo haya visto. A ver, ¿qué sucedió ayer en Inglaterra? ¿Qué pasó? Coronaron al rey Carlos III. Y por primera vez en la historia de Inglaterra, que es un país cismático y hereje, se separó primero de la Iglesia y después se llenó de doctrinas aberrantes y últimamente terribles. De manera que la Iglesia anglicana, la Iglesia episcopaliana, está en este momento en un terremoto espantoso. Según ellos, el jefe de la Iglesia, para ellos, es el rey o la reina. Pero la ceremonia conserva todavía la apariencia
católica de la misa. No es misa, porque ellos no tienen sacerdocio. El Papa León XIII mandó estudiar a fondo el problema de apostolicidad de la llamada Iglesia Anglicana. Se rompió la cadena a propósito. ¿Cuál es la cadena apostólica? Es la imposición de manos, el sacramento de la ordenación sacerdotal, episcopal. Se quitó, se cambió la forma del sacramento, de manera que son ordenaciones inválidas. La Santa Misa de los episcopalianos no es misa. Puede ser en algún caso que un sacerdote católico, renegado, hereje, cismático, se pase con los anglicanos. Aquí en Tijuana hay 3 sacerdotes católicos que se hicieron anglicanos o episcopalianos para tener mujer. Para tener mujer. En San Diego hay varios. Y mis hermanos, en esos casos, la misa que celebra ese sacerdote católico, que ahora se llama anglicano o episcopaliano, la misa es válida, pero es pecaminosa, porque él reniega de la ortodoxia por la herejía y de la obediencia al Papa por el cisma. En la Iglesia hay 3 pecados muy graves que separan de la comunión. Uno, lo he mencionado muchísimo, es la herejía. Un hereje que es el que niega una verdad aceptada por la Iglesia Católica, una verdad necesaria para la salvación. Les doy un ejemplo. El que niega que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dice, es verdadero Dios, pero no es hombre. Esa es una herejía. En cambio, si una persona dice, yo no creo en las revelaciones de Nuestra Señora de Fátima, no creo en eso, está muy mal, porque han sido aprobadas por la Iglesia Católica, pero no es un hereje. Es un descreído. ¿Sí lo entendemos? Pero no es un hereje, porque esa verdad no es necesaria para la salvación. Para salvarte no es necesario que creas que la Virgen Santísima vino a Cova de Iría el 13 de mayo, ¿se acuerdan? El 13 de mayo a Cova de Iría, bajó de los cielos la Virgen María. Ese no es un dogma de fe. No es una verdad necesaria para la salvación. El otro pecado es el cisma. Yo me separo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el signo de unidad de la Iglesia Católica, mis hermanos? El Papa, el Sumo Pontífice, el Obispo de Roma, el Vicario de Cristo, aunque no se quiera poner ese título. Pero es Él. Y todo aquel que lo desconoce, que no lo acepta, automáticamente queda fuera de la Iglesia. Se convierte en un cismático. Y ahí están todas esas personas que se llaman sedevacantistas. Aquí hay en Tijuana, tienen una iglesia o varias iglesias, tienen varios sacerdotes, muchos fieles,
ellos por sí mismos se salen fuera de la iglesia con conciencia o sin conciencia, pero sí con grave responsabilidad. El que dice Bergoglio, no debemos decir Bergoglio, no. Es el Papa Francisco, es nuestro Papa, que en muchas cosas no debes estar de acuerdo con él, es cierto. No todo lo que dice el Papa es dogma de fe, no. Única y exclusivamente cuando se sienta en su cátedra romana como maestro de fe y de moral y define una verdad como verdad que siempre ha sido creída por la Iglesia en todas partes, por todos, en todo tiempo, y lo declara dogma de fe. Y, queridos hermanos, el único Papa en los últimos tiempos que ha hecho eso, que nos obliga a creerlo, y el que no lo crea queda fuera de la Iglesia, fue el Papa Pío XII en 1950. El día 15 de agosto declaró que la Santísima Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma, que esa es una verdad que la Iglesia siempre ha creído, que todos en la Iglesia han creído, que en todas partes de la Iglesia siempre todos los cristianos han creído. Y entonces el que no la acepte, el que no lo crea, queda fuera de la Iglesia, queda excomulgado, es anatema. El Papa Juan XXIII no declaró ningún dogma de fe. El Papa Pablo VI no declaró ningún dogma de fe. Ni el Papa Juan Pablo I, ni el Papa Juan Pablo II, ni el Papa Benedicto XVI, mucho menos el Papa Francisco. No, mis hermanos, entendámoslo. No todo lo que dice el Papa es una pronunciación ex cátedra, así se define, ¿verdad? No, mis hermanos. En muchas cosas tú eres libre. Por decirlo así, al Papa Pío XII le gustaba el café expreso. ¿Han tomado café expreso italiano? Chiquititas las tacitas, parece lodo, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? Sin azúcar, sin leche, ¿no? Riquísimo, ¿eh? Pero a ti no te gusta. A ti te gusta el café americano, que parece agua sucia. Ok. Tú eres libre. Pero vas contra el Papa. No, entiéndelo, ¿eh? Por decirlo así, si el Papa Francisco le va a las Chivas en el fútbol y tú le vas a la América, estás contra el Papa. En fútbol sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Eso no es importante, ¿me entienden? Y sobre todo en las cosas ambiguas, equívocas. A lo largo de los años yo he cumplido mi deber de pastor, de párroco, desbaratando las ambigüedades, los equívocos, puntualizando, distinguiendo, clarificando, porque la claridad es la caridad.
Entonces, mis hermanos, un sacerdote católico que se sale de la Iglesia Católica y se va con los anglicanos, su misa es verdadera misa. Él comete pecado, pero es verdadera misa. En cambio, los demás sacerdotes anglicanos, que se llaman aquí episcopalianos, y tenemos aquí en Tijuana muchos, y aquí en San Diego está lleno. Esa no es misa, porque esos no son sacerdotes, no son. La misa externamente se parece mucho a la misa católica. Tiene la Santísima Virgen y la Santísima Virgen de Guadalupe. Aquí cruzando la frontera, tomen el freeway número 8 hacia el este, hacia Mexicali, por decirlo así. Hay un lugar que se llama Alpine, y hay una iglesia muy bonita ahí, All Souls me parece que se llama. Esa es anglicana, episcopaliana. Tú entras a la iglesia, yo entré una vez, igual que una iglesia católica, igualita, pero es un engaño. No son sacerdotes católicos, no son sacerdotes, no es la misa. Volvamos a la coronación de Carlos III, rey de Inglaterra. Él tiene un título que va a salir en las monedas de Inglaterra, de algunos otros países, del antiguo imperio británico, the British Empire. Y ahí viene el título que le dio el Papa al rey de Inglaterra, Defensor Fidei, porque Enrique VIII, que tuvo 6 mujeres, que las mató casi a todas, que fue el que hizo la separación de Roma por su pretendido divorcio, que el Papa dijo no. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Él escribió, o le escribieron, pero con su nombre, un libro contra Martín Lutero, hereje. Y el Papa lo premió y le dio el título de Defensor de la Fe. Y en las monedas británicas, ahí viene Defensor Fidei. De la reina Isabel, que acaba de morir, ahí viene Defensor Fidei. Pero es mentira, porque se hicieron herejes los anglicanos, porque se separaron de Roma. Sin embargo, vuelvo a la coronación. Es una celebración hermosa, mis hermanos, hermosa. Se cantó el Gloria en latín. Quiero que las madres vean esta tarde, si se puede, un ratito, ¿verdad? Algunas ceremonias son idénticas a la misa católica, modernizadas ahora. Ahí hay obispas, Es una terrible confusión. De manera que las iglesias anglicanas de Asia, de África, la mayoría se ha separado ya de Inglaterra por los abusos de poner sacerdotisas, de hacer que los que practican ese vicio asqueroso sexual entre el mismo sexo sean elegidos sacerdotes, sacerdotisas, obispos, obispas, arzobispas. Pues bien, volvamos a esa ceremonia. Hay un momento cuando al rey lo ungen con el santo crisma, ellos ya no le llaman así,
y no es Santo Crisma, no. Pero quiero referirme, está la iglesia llena de toda la nobleza de Inglaterra, que por cierto, la nobleza de Inglaterra proviene del saqueo, del robo de los bienes eclesiásticos católicos. De ahí proviene la nobleza de Inglaterra. Estudien la historia. Se ve perfectamente la mano del robo, del asesinato. Miles de mártires católicos murieron. La primera vez en la historia de Inglaterra que los ejércitos del rey mataron a la población católica. Y así siguió por muchos siglos. Pues bien, ahí, en una iglesia repleta de gente, hay un momento en que vienen los soldados y ponen 3 paredes para que la gente no participe, no vea la unción del rey nuevo. Le ungen la cabeza, le ungen el pecho, porque debe defender a su pueblo con la espada. Son ritos muy hermosos, tomados de un libro católico que se llama el Pontifical Romano. Aquí lo tengo. Yo espero publicarlos todos, ¿verdad? Pero requiere recogimiento, quietud, silencio. Y lo dicen los comentadores, Es un momento íntimo entre Dios y el rey. Ahora los reyes no tienen ningún poder, pero al menos simbólicamente representan el poder, la autoridad. Y toda la ceremonia se habla, la autoridad viene de Dios, no viene del pueblo. Eso es mentira. Toda autoridad viene de Dios. Entonces ponen 3 paredes para que el rey esté, lo repito, recogido, porque le ungen como rey, como ungieron al rey David, como ungieron al rey Salomón, como a través de la historia la Iglesia Católica ungió a los reyes católicos en todo el mundo hasta el día de hoy. Yo quiero decirles, cuando vengan a misa, tráiganse, vean esa película, vean ese documental, está hermosísimo, Tráiganse 3 paredes o 4, 3 nomás, porque la otra está abierta hacia Dios. No veas al que está a tu lado, al que está enfrente de ti, atrás de ti. Tú no vienes aquí a fraternizar. La Santa Misa no es un banquete, no es un encuentro entre los cristianos, no es una asamblea, no. No es un congreso democrático, no es la reunión de los hermanos. Fíjense las canciones de hace 60 años para acá. Juntos como hermanos, miembros. Sí, es cierto, somos miembros de una iglesia. Pero en la misa no venimos a saludarnos. Después de misa sí, siempre ha habido una especie de kermés. La palabra kermés
es alemana, Kirche Messe. Kirche es de Kyrios, es la iglesia. Hay unos productos del Costco, Kirkland, ¿no? La tierra de la iglesia, Kirk. Kermés es lo que está allá afuera. Hay mesas. Después de la misa, la mesa. Sí, allá afuera sí. Ahí conoce todo lo que tú quieras. Ya les he dicho, mi papá conoció a mi mamá después de la misa. Porque después de la misa hay fiesta. Y en nuestros pueblos, todavía medio cristianos, enfrente de la iglesia hay siempre una plaza, un parque y un kiosco. Y la música toque y toque. Después de misa es fiesta. Ahí sí se saludan, se encuentran. Ahí el viejo dice, oiga amigo, me llamo fulano de tal, vivo en tal parte, ¿y usted cómo se llama? Lo vi en la misa con su esposa y sus hijos, y fíjese que yo también tengo esposa e hijos, ¿y sabe qué? Me gusta para consuegro. O sí, tengo un hijo y usted tiene una hija. Así es un modo de hablar. Se fraterniza, pero no en la misa, no. La misa es tu encuentro con Dios, únicamente con Él. Deja todo, manda todo a volar. Tú y yo, Señor, tú y yo. Ese es el pensamiento que les quiero dejar, mis hermanos. Los que puedan en su celular, vean la ceremonia, al menos la parte de la unción, cuando ungen al nuevo rey de Inglaterra. Como les digo, eso es de mentiritas, porque no vale. Pero nos recuerdan nuestro pasado católico. México era un reino, el reino de la nueva, ¿qué? España. Nunca fue colonia, nunca. América Latina nunca fueron colonias. Esos son de los protestantes británicos. Eso fue el Imperio Británico, colonias. Nosotros fuimos reinos. Reinos en muchas cosas independientes. Cuestión de estudiar la historia de España. España también eran muchos reinos. Isabel la Católica y Fernando el Católico los unificaron, pero siempre se distinguían. A Castilla y Aragón, Nuevo Mundo dio Colón, Cristóbal Colón dio un nuevo mundo, pero no dice a España, no, a Castilla y Aragón, porque eran dos reinos separados. Y existió el reino de Navarra, el reino de Valencia. Nosotros, mis hermanos, venimos a misa a encontrar a nuestro Rey, nuestro verdadero Rey. No hagan caso de tantas tonterías que andan por allí, que son herejías en el fondo. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo y yo vengo a hacer mi hora santa con Él. ¿Cómo? Como lo hizo la Virgen al pie de la cruz, como lo hizo María Magdalena, el apóstol San Juan, las tres Marías. Aquí contigo, Señor. De eso nos habla el Evangelio. Unámonos a Jesucristo en este momento santo, de silencio, de recogimiento, de cantarle a Dios con todos nuestros pulmones. Te amo, te quiero, soy tuyo, tú eres mío, porque eso es el cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.